Hola, buenos días. El tema que vamos a presentar hoy son las teorías y los modelos atómicos. Estas teorías son la teoría de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford y el modelo de Bohr. Los participantes de esta exposición son Daniela Arias, Ámbar Mejía, Gregory González y su servidora Jaina Espinal. Damos inicio a esta exposición con la pregunta: ¿qué son los modelos atómicos? Se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, cuando los filósofos y naturalistas se aventuraron a pensar y a deducir la composición de las cosas que existen, es decir, de la materia. La teoría atómica se originó en los años 450 a.C., con el filósofo griego Demócrito, el cual expresó que toda la materia estaba formada por partículas invisibles muy pequeñas a las que llamó átomos. Sin embargo, no fue hasta 1808 que el científico inglés John Dalton formuló una definición precisa de los invisibles componentes estructurales de la materia. Ahora les dejaré con mi compañero que estará abordando la teoría de Dalton. John Dalton. Antes de pasar a su modelo atómico, es necesario saber quién era John Dalton. Dalton era un científico y sus modelos fue el resultado de las conclusiones de varios experimentos que realizó con gases. Con base en los resultados de sus investigaciones, Dalton pudo demostrar que los átomos realmente existen, algo que Demócrito solo había inferido, creando una de las teorías más importantes en la historia de la física moderna. Después del atomismo y las corrientes filosóficas griegas, pasaron más de 2000 años para que otra teoría atómica trascendiera en el mundo científico. Y esta salió de los estudios de John Dalton, un físico químico y meteorólogo inglés que propuso inicialmente la teoría atómica moderna y que también es conocido por sus estudios sobre la incapacidad para distinguir colores por el ojo humano, condición conocida como daltonismo. En 1804, John Dalton, basado en las ideas de los atomistas, según algunos historiadores, presentó un modelo atómico que finalmente tuvo resonancia en los físicos de la época. Dalton creó unos principios básicos para su modelo atómico. El primero se basaba en que toda la materia está hecha de átomos. Absolutamente todo lo que conocemos está hecho de átomos, tanto en la Tierra como en el universo conocido. Cada uno de los elementos está hecho de átomos. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Dalton pensaba que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. Su tercer postulado: todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Para un elemento determinado, todos sus átomos tienen la misma masa y las mismas características. Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades. Cada elemento tiene átomos de características y masas diferentes. Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. Un compuesto determinado siempre tiene los mismos tipos de átomos combinados y en las mismas proporciones. Una reacción química es una reorganización de átomos. Las reacciones químicas son el resultado de una separación, unión o reorganización de átomos. Sin embargo, los átomos de un elemento nunca cambian a átomos de otro elemento como resultado de una reacción química. Las consideraciones adicionales del modelo de Dalton. Dalton propuso que los átomos de dos elementos que interactúan entre sí para formar moléculas obedecen la ley de conservación de la masa, lo que significa que el número y las clases de átomos que contienen las moléculas son iguales al número y tipo de átomos de los productos usados en la reacción química. Los experimentos de Dalton. Realizó experimentos con gases, estudiando las características de la presión de estos,
de ese estado de la materia, concluyendo que los átomos de los gases deben estar en constante movimiento aleatorio. Otros experimentos consistieron en la combinación de elementos para crear moléculas de compuestos, lo que le permitió afirmar que un compuesto determinado siempre está formado por los mismos elementos en las mismas proporciones y siguiendo su ley de las proporciones múltiples. Como todo científico, Dalton tuvo limitaciones y errores en su teoría. Dalton pensaba que los átomos de todos los elementos permanecían individuales, por lo que no pudo percatarse que en algunos elementos los átomos existen en moléculas, como por ejemplo el oxígeno puro, que existe como O2, o sea, una molécula del mismo elemento con dos átomos de oxígeno. También pensó erróneamente que el compuesto más simple entre dos elementos es siempre un átomo de cada uno. Esto lo llevó a concluir que el agua era HO en vez de H2O. Dalton fue un científico sumamente importante, por ello realizó contribuciones científicas. Definitivamente la más importante de sus contribuciones fue su teoría sobre el átomo, pero Dalton también hizo estudios en meteorología, mediciones de las alturas de las montañas, ceguera a los colores, condición llamada daltonismo en su honor, algunas leyes relacionadas con los gases, entre otras. Mi nombre es Daniela Arias y les estaré hablando sobre el modelo atómico de Thomson. Le daré una breve introducción acerca de quién fue Thomson. Sir Joseph Thomson fue un físico británico nacido el 18 de diciembre de 1856. Estudió en la Universidad de Manchester y en el Trinity College de Cambridge, graduándose en matemáticas en el 1880. Luego de esto, fue nombrado director del laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Durante varios años, Thomson investigó la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos eléctricos podían provocar la desviación de estos. Llevó a cabo numerosos experimentos sobre su desviación bajo el efecto combinado de campos eléctricos y magnéticos, buscando la relación existente entre la carga y la masa de la partícula. El 30 de abril de 1897 anuncia el descubrimiento de una nueva partícula y demostró que era aproximadamente 1000 veces más ligera que el hidrógeno, el electrón. Joseph John Thomson fue, por lo tanto, el primero que identificó partículas subatómicas. En el 1997, Sir Joseph Thomson descubrió los electrones y años más tarde la evidencia de isótopos. Este trabajo, más la creación del primer espectrómetro de masas y el estudio de la conductividad de gases, le hicieron merecedor del Premio Nobel de Física en el 1906. El modelo atómico de Thomson. Este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella, como las pasas en el pudín. Dicha metáfora le otorgó al modelo el epíteto de modelo del pudín de pasas. Este modelo hacía una predicción incorrecta de la carga positiva en el átomo, pues afirmaba que estaba destruida por todo el átomo. Más tarde, esto fue corregido en el modelo de Rutherford, donde se definió el núcleo atómico. Característica del modelo atómico de Thomson. Un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y por lo tanto un átomo no tiene carga en su conjunto. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. Y por último, aunque no era parte explícita del modelo, este modelo no tenía núcleo atómico. Limitaciones y errores del modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson no pudo explicar cómo se mantiene la carga en los electrones dentro del átomo. Tampoco pudo explicar la estabilidad de un átomo. La teoría no mencionó nada sobre el núcleo y el átomo. Sobre los núcleos del átomo. Los protones y los neutrones aún no eran descubiertos y Thomson, un científico serio, se basó principalmente en crear una explicación con los elementos científicamente probados en la época.
fue rápidamente descartado por los experimentos de lámina de oro. En este experimento se demostró que debería existir algo dentro del átomo con una fuerte carga positiva y mayor masa, el núcleo. Impacto del modelo de Thomson. Pese a sus deficiencias y su breve vida, el modelo de pudín de compasa representó un paso importante en el desarrollo de la teoría atómica, ya que incorporó partículas subatómicas y nuevos descubrimientos, como la existencia del electrón, e introdujo la noción del átomo como una masa no inerte y divisible. A partir de este modelo, los científicos supieron que los átomos estaban compuestos de unidades más pequeñas y que los átomos interactuaban entre sí a través de muchas fuerzas diferentes. El modelo atómico de Rutherford. Este modelo sustenta que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de la masa. ¿Pero qué fue el modelo de Rutherford? El modelo atómico de Rutherford, como su nombre lo indica, fue uno de los modelos propuestos para explicar la estructura interna del átomo. En 1911, el químico y físico británico Ernest Rutherford propuso este modelo a partir de los resultados de su experimentación con láminas de oro. Este modelo atómico tiene 5 principios básicos y estos son que las moléculas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. La número 2 dice que la mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. Rutherford no lo llamaba en su momento núcleo, pero empezó a llamarlo por su nombre a partir de 1912. El número 3 dice que los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo, mientras que el 4 dice que los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares a la que Rutherford llamó órbitas. Y por último, la número 5, que dice que tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos con una fuerza de atracción electrostática. Este modelo, como todos los demás modelos, tiene sus limitaciones y errores. Aunque el modelo atómico de Rutherford fue un gran avance en la física, no era perfecto ni completo. De hecho, de acuerdo a las leyes de Newton, era algo imposible y tampoco explicaba un aspecto importante de las leyes de Maxwell. Este modelo no pudo explicar ciertas cosas como que no tenía una explicación de cómo se mantenían unidas un grupo de cargas positivas en el núcleo. Según la teoría eléctrica, las cargas positivas se deben repeler. Sin embargo, el núcleo era la unión de varios protones. Otra contradicción de este modelo fue hacia las leyes fundamentales de la electrodinámica, ya que al considerar que los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo, según las leyes de Maxwell, deberían emitir radiaciones electromagnéticas. Esta radiación consumiría energía que haría que los electrones colapsaran con el núcleo, por lo tanto, no debería explicar la estabilidad del átomo. Las consideraciones adicionales del modelo de Rutherford. Aunque el modelo atómico de Rutherford fue rápidamente sustituido por el modelo de Born, que resolvía algunos de los problemas anteriores, el nuevo concepto fue realmente revolucionario y el principio de una nueva área de estudio del átomo y sus posibilidades, por lo que se le considera a Rutherford el padre de la física nuclear. Las contribuciones científicas. Rutherford tuvo varias contribuciones científicas, iniciando con sus trabajos con los rayos X en gases, que sirvieron de soporte al descubrimiento del electrón por Thomson.
Continuó con los estudios de la radiactividad del uranio, que le permitieron detectar dos tipos de radiación, los rayos alfa y los rayos beta. Pero definitivamente su modelo atómico fue su legado más exitoso. Ahora les dejaré a mi compañera que estará presentando el modelo atómico de Bohr. Hola, mi nombre es Ámbar Mejía y en el día de hoy les voy a estar hablando acerca del modelo atómico de Bohr. Niels Bohr fue un físico danés que en 1913 propuso un nuevo modelo para explicar la estructura del átomo y su comportamiento a través de la estabilidad de los electrones. Por este gran aporte, recibió el Premio Nobel de Física en 1922. A continuación, les estaré dando unos breves datos biográficos acerca de la vida de Niels Bohr. Niels Bohr nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague, Dinamarca. Cursó estudios en la Universidad de su ciudad natal, doctorándose en 1911. En ese mismo año ingresó en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, con la intención de estudiar física nuclear con Joseph Thomson. Aunque pronto se trasladó a la Universidad de Manchester para trabajar con Ernest Rutherford. Su teoría de la estructura atómica, que le valió el Premio Nobel de Física, se publicó en una memoria entre 1913 y 1915. Fue considerado como una de las figuras más deslumbrantes de la física contemporánea y por sus aportaciones teóricas, como también por sus trabajos prácticos. Fue considerado como uno de los padres de la bomba atómica. Falleció el 18 de diciembre de 1962 a causa de una insuficiencia cardíaca en su ciudad natal. El modelo atómico de Bohr es un modelo clásico del átomo, pero este fue el primer modelo atómico en el cual se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Bohr intentaba hacer un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia. El modelo planteado por Bohr funcionó para comprender el funcionamiento de ciertos tipos de átomos, como el hidrógeno, pero no para otros de estructura más compleja. Sin embargo, su modelo abrió las puertas para establecer las teorías siguientes y fue la base del modelo atómico moderno o de la actualidad. El origen del modelo atómico de Bohr radica en que él estudió a otros químicos como por ejemplo John Dalton, Joseph Thomson y Ernest Rutherford. Él comprendió y escribió la organización de esas partículas llamadas electrones y su distribución en órbita alrededor del núcleo del átomo. Pero, ¿cómo Bohr llegó al modelo atómico? En 1912, Bohr entró en el laboratorio de Ernest Rutherford con la tarea de descubrir la forma en que la estructura nuclear del átomo era estable. El modelo atómico de Rutherford se basaba en un núcleo central rodeado de electrones como el sistema solar. Este modelo tenía un solo problema. Un electrón girando alrededor del núcleo debe emitir una radiación electromagnética, como la consecuente pérdida de energía. Esto provocaría que el electrón cayera en el núcleo, provocando el colapso atómico. Bohr propuso que los electrones estaban alejados a una distancia determinada del núcleo, girando en círculos. Cada círculo u órbita estaba provista de una cantidad predeterminada de energía. Si un electrón saltaba a una órbita de menor energía, este emitiría una radiación electromagnética. Hablemos un poco acerca de las características de este modelo atómico. El modelo atómico de Bohr, que resultó la base del modelo atómico actual, explicaba la estabilidad de la materia y la conformación de los enlaces químicos. Observar la representación gráfica del modelo de Bohr hará más sencillo que comprendamos las siguientes características. Número 1. Los electrones que rodean el núcleo de un átomo pueden ser internos o externos. Ambos tipos de electrones se encuentran en órbitas circulares alrededor del núcleo. Número 2. Los electrones se encuentran en niveles definidos de energía y a distancias fijas. La órbita más cercana al núcleo tiene energía más baja respecto a la órbita más alejada del mismo, que tiene mayor concentración de energía. Número 3. Las órbitas tienen un número determinado de electrones, según su distancia respecto al núcleo. Esa escala de distribución se denomina configuración electrónica y es equivalente a la escala de la tabla periódica. Número 4. Los electrones pueden saltar de nivel o de órbita. Por ejemplo, un electrón que salta de una órbita exterior a una interior pierde energía, que se desprende en forma de fotón o de luz. Si salta de una órbita interior a una órbita exterior, gana energía. Número 5.
El cambio o salto de electrones se denomina cuanto de energía. De allí surge la expresión salto cuántico, para hacer referencia a un cambio o movimiento brusco. ¿Cuáles son los principales aportes del modelo atómico de Bohr? El modelo de Bohr fue el primero en reconocer el concepto de la mecánica cuántica en la estructura electrónica de un átomo de hidrógeno y además develó cómo es la estabilidad de los átomos. La teoría clásica sostenía que un electrón con carga negativa que orbitaba alrededor de un núcleo con carga positiva emitía energía electromagnética. Los principios básicos del modelo atómico de Bohr son los siguientes. Número 1. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Número 2. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Número 3. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos. Por lo tanto, no existe un estado intermedio entre las órbitas. Número 4. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Número 5. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Y número 6. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra.